Y el día de ayer, miércoles, los 3 niveles de gobierno se comprometieron a garantizar el respeto de los derechos de los niños, esto a través de una alianza. Conozcamos más al respecto. Con el objetivo de erradicar por completo el maltrato infantil, los castigos corporales y el matrimonio entre menores de 18 años en todo el país, los gobiernos federal y estatales, así como la UNICEF en México, lanzaron la campaña Alianza por una Niñez sin Violencia. En su calidad de presidente de la CONAGO, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera señaló que los gobiernos estatales y de la Ciudad de México refrendan su compromiso para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes del país. Es muy importante que sigamos buscando estas tareas armónicas. Hoy escuchamos la forma de verlo de los empresarios, la forma de enfrentarlo con los municipios, las tareas institucionales, las tareas de derechos humanos. Yo creo que todavía hay muchas cosas por hacer, sin duda. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, indicó que en México el 60% de los menores de 14 años han padecido algún tipo de castigo físico o psicológico en casa, y que en 8 de cada 10 casos el padre o la madre han sido señalados como responsables. Por ello, la importancia de generar protocolos a nivel nacional y con el apoyo de la iniciativa privada, así como organismos internacionales para proteger a la infancia de México. En el entorno escolar debemos atender el grave problema del acoso escolar y el bullying desde los congresos locales. Ahí ellos se han comprometido a armonizar la legislación local para incluir la provisión explícita del matrimonio infantil. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.